«Es solo una casa vieja», se dijo mientras introducía la llave oxidada en la cerradura principal. El interior olía a humedad y a algo más. ¿Incienso rancio, tal vez? Teresa encendió la linterna de su celular, pues la electricidad llevaba cortada décadas. Los rayos de luz que se filtraban por las rendijas de las ventanas tapiadas creaban sombras extrañas en las paredes, como dedos alargados que señalaban hacia el pasillo del segundo piso. Mientras recorría la planta baja, Teresa encontró viejas fotografías en marcos polvorientos. En todas aparecía su tía Águeda, cada vez más demacrada con el paso de los años, siempre con esa mirada perdida que tanto había inquietado a Teresa en su infancia. En la última foto tomada aparentemente pocos meses antes de su muerte, Águeda aparecía sentada en una mecedora, mirando fijamente a la cámara con una expresión de terror puro. Teresa subió las escaleras, que crujían bajo cada paso como si la casa misma protestara por su presencia. Al llegar al segundo piso, se detuvo en seco. El pasillo, había algo extraño en él. Parecía más largo de lo que debería ser posible, considerando las dimensiones exteriores de la casa. «Es un efecto óptico», murmuró, aunque su voz temblorosa traicionaba su incertidumbre. Comenzó a caminar por el pasillo, contando las puertas. 1, 2, 3. Debería haber solo 4 habitaciones, pero siguió contando. 5, 6, 7. El aire se volvió más frío y denso mientras avanzaba. Las paredes parecían palpitar sutilmente, como si respiraran. Teresa se detuvo frente a la 10ª puerta. ¿Cómo era posible? Y giró el pomo con manos temblorosas. La habitación estaba vacía, excepto por una mecedora idéntica a la de la última fotografía de su tía. Se mecía suavemente, aunque no había ninguna corriente de aire. Sobre el respaldo de la mecedora había una nota amarillenta. Teresa la tomó con dedos temblorosos y reconoció la caligrafía torcida de su tía. «Querida Teresa, si estás leyendo esto, significa que heredaste la casa tal como temía que sucedería. Debí destruirla cuando tuve la oportunidad, pero ya era demasiado tarde para mí. La casa no es lo que parece. El pasillo crece cada noche y con él las habitaciones. Pero no son habitaciones vacías, querida. Son...» La nota terminaba abruptamente ahí, como si algo hubiera interrumpido a su tía mientras escribía. Teresa escuchó un crujido detrás de ella. Al girarse, vio que la puerta se había cerrado. El pomo no giraba. Sacó su celular para llamar pidiendo ayuda, pero no había señal. Y entonces notó algo que hizo que su sangre se helara. El pasillo que había recorrido para llegar hasta ahí ahora parecía el doble de largo. Un sonido de pasos comenzó a resonar en la distancia, acercándose lentamente por el interminable pasillo. Teresa mantuvo la respiración. Los pasos se acercaban cada vez más, acompañados ahora por el sonido de algo siendo arrastrado por el suelo. Y entonces, el sonido de los pasos se detuvo justo al otro lado de la puerta. Teresa contuvo la respiración, pegada a la pared opuesta, mientras una sombra se proyectaba por debajo de la puerta. Era una sombra extraña, demasiado alargada y deforme para pertenecer a una persona normal. El pomo de la puerta comenzó a girar lentamente con un chirrido metálico que pareció durar una eternidad. Teresa buscó frenéticamente algo que pudiera usar como arma, pero la habitación seguía tan vacía como antes, excepto por aquella mecedora que no dejaba de moverse. La puerta se abrió con un crujido. No había nadie al otro lado. El pasillo, sin embargo, había cambiado. Las paredes estaban ahora cubiertas de un papel tapiz antiguo que Teresa no había visto antes, con un patrón de flores que parecía moverse sutilmente, como si las flores respiraran. Las sombras en las esquinas se habían vuelto más densas, más profundas y parecían palpitar con vida propia. «Tía Águeda», susurró Teresa, aunque sabía que era imposible. Su tía llevaba 3 meses muerta. Un susurro le respondió:
tan débil que al principio creyó que era solo el viento. Deberías haber leído el testamento completo, querida. Teresa recordó entonces que había dejado de leer el documento legal después de ver que heredó la casa. Había estado demasiado emocionada con la idea de poseer una mansión, por deteriorada que estuviera. ¿Qué más decía el testamento? El sonido de algo siendo arrastrado volvió, esta vez desde el otro extremo del pasillo. Teresa se armó de valor y comenzó a caminar en esa dirección, sabiendo que la única salida estaba por ahí. Sus pasos sobre la alfombra producían un sonido húmedo, como si el tejido estuviera empapado. Al bajar la vista, descubrió con horror que la alfombra roja estaba efectivamente mojada, pero no con agua. Manchas oscuras se extendían bajo sus pies con cada paso. Un golpe seco la hizo saltar. Una de las puertas del pasillo se había abierto sola. Dentro de la habitación, Teresa vio algo que la dejó paralizada. Era una copia exacta de la habitación donde había encontrado la nota, con la misma mecedora. Pero esta vez, había alguien sentado en ella. La figura estaba de espaldas, meciéndose suavemente. Llevaba el mismo vestido negro que su tía Águeda usaba en la última fotografía. ¿Sabes por qué nunca me visitabas, Teresa? La voz sonaba como la de su tía, pero había algo mal en ella, como si otras voces susurraran al mismo tiempo. ¿Sabes por qué tus padres te prohibieron venir después de que cumpliste 12 años? Teresa retrocedió un paso, pero su espalda chocó contra algo sólido. El pasillo detrás de ella había desaparecido, reemplazado por una pared sólida. Estaba atrapada. La figura en la mecedora comenzó a girar lentamente. Tu madre lo sabía, ¿sabes? Sabía lo que había encontrado en el sótano, lo que había despertado. Sabía que la casa necesitaba alimentarse. La mecedora se detuvo. Teresa quería correr, pero sus pies parecían pegados al suelo mojado. La figura se levantó con un movimiento antinatural, como si alguien tirara de ella con cuerdas invisibles. El testamento decía que la casa necesita un guardián, Teresa. Siempre debe tener un guardián. Y ahora que has entrado, la figura se giró completamente. Teresa gritó. Donde debería estar el rostro de su tía, solo había un vacío oscuro que parecía extenderse infinitamente hacia adentro, como un pasillo más que se perdía en la oscuridad. Ahora que has entrado, es tu turno. Las paredes comenzaron a palpitar más rápidamente. El papel tapiz se despegaba y volvía a pegarse como si la casa estuviera respirando agitadamente. Las flores del patrón comenzaron a crecer y retorcerse, extendiéndose desde las paredes hacia Teresa. Ella finalmente logró moverse, corriendo hacia la única dirección posible, más profundo en el pasillo. Pero con cada paso que daba, el pasillo parecía extenderse aún más. Las puertas a ambos lados comenzaron a abrirse y cerrarse violentamente, y de cada una surgían más figuras con rostros vacíos que se mecían en mecedoras idénticas. «Bienvenida a la familia, Teresa». Las voces resonaban al unísono, cada vez más fuerte, mientras ella corría sin destino por el pasillo interminable. Detrás de ella, el sonido de pasos y algo siendo arrastrado se acercaba cada vez más. Y entonces... Si el video te gustó, dale like y suscríbete.